El sol de Alejandría caía implacable sobre la plaza pública. Era el año 305 después de Cristo y la ciudad entera parecía contener el aliento. En el centro de la explanada, 4 ruedas dentadas montadas sobre ejes de hierro esperaban su terrible propósito. Las cuchillas brillaban con un fulgor amenazante. Cada rueda había sido diseñada para girar en direcciones opuestas, arrancando carne, quebrando huesos, convirtiendo el cuerpo humano en un espectáculo de horror. Una joven de apenas 25 años caminaba hacia el instrumento de tortura. No temblaba. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno como el mar en calma. Catalina de Alejandría avanzaba hacia su destino con la dignidad de quien conoce una verdad más grande que el dolor. El emperador Maximino de Allá observaba desde su estrado elevado. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y algo parecido a la admiración. Esta mujer lo había desafiado ante toda su corte. Había convertido a sus mejores filósofos. Había transformado su prisión en un lugar de catequesis. Y ahora, ante la peor muerte que pudo imaginar, seguía sin quebrarse. La multitud guardaba silencio. Miles de rostros contenían el horror de lo que estaban a punto de presenciar. Algunos lloraban en silencio. Otros desviaban la mirada. Pero Catalina los miró a todos con ojos llenos de paz. Los verdugos la ataron al mecanismo. Las cuerdas apretaron sus muñecas, sus tobillos. El hierro frío tocó su piel. El momento había llegado. La rueda comenzó a girar y entonces sucedió algo que nadie había previsto. Para comprender cómo una princesa de Alejandría llegó a ese momento, debemos regresar al principio. Debemos caminar por las calles de la ciudad más brillante del mundo antiguo, donde la filosofía griega se encontraba con la mística egipcia, donde la biblioteca guardaba el conocimiento de siglos, donde los sabios de todas las naciones llegaban buscando la verdad. Alejandría del siglo III era un faro de civilización. Sus puertos recibían barcos de todos los confines del Imperio Romano. Sus escuelas formaban a los pensadores más agudos de la época. Sus templos albergaban cultos antiguos y nuevos. Era una ciudad de contrastes, de luz y sombra, de sabiduría y superstición. En ese mundo de esplendor intelectual nació Catalina. Su familia pertenecía a la nobleza alejandrina, poseedora de riquezas y prestigio. Desde su nacimiento estuvo destinada a un futuro de privilegio y poder. Pero había algo en aquella niña que trascendía las expectativas sociales. Catalina aprendió a leer cuando otras niñas apenas balbuceaban. A los 7 años dominaba el griego, el latín y el copto. A los 10 discutía de filosofía con los tutores que su padre había contratado. Su mente era como una lámpara encendida en la oscuridad, absorbiendo cada concepto, cada argumento, cada sistema de pensamiento con una facilidad que asombraba a quienes la rodeaban. Los maestros más exigentes la admiraban. Le enseñaron a Platón y Aristóteles, a los estoicos y los epicúreos. La formaron en retórica, en geometría, en astronomía. Catalina no solo memorizaba, comprendía. No solo aprendía, cuestionaba. Su inteligencia no era pasiva sino activa, siempre buscando, siempre indagando. Pero todo ese conocimiento no llenaba el vacío que sentía en su interior. Había estudiado todos los sistemas filosóficos del mundo antiguo y ninguno ofrecía respuestas satisfactorias a las preguntas más profundas de su corazón. Los dioses paganos de su ciudad le parecían lejanos, caprichosos, demasiado humanos en sus defectos. Había algo más grande que ella, intuía pero no lograba nombrar. La búsqueda de Catalina la llevó por caminos inesperados. En sus paseos por las afueras de Alejandría, lejos del bullicio de la ciudad, buscaba el silencio que le permitiera pensar con claridad. Fue en uno de esos recorridos cuando encontró a un ermitaño cristiano que vivía en las colinas. El anciano la recibió sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos brillaban con una paz que Catalina nunca había visto en los filósofos de la ciudad. Cuando ella comenzó a hablarle de sus estudios, de las contradicciones que encontraba en cada sistema filosófico, el ermitaño sonrió con dulzura. Le habló de un Dios que no era una idea abstracta ni una fuerza impersonal, sino una persona que amaba. Le habló de un logos divino que se había hecho carne,
que había caminado entre los hombres. Le narró la historia de Jesús de Nazaret con palabras sencillas pero poderosas. Catalina escuchaba fascinada. Por primera vez, todo encajaba. La razón y el amor no estaban divorciados. La sabiduría divina había descendido al mundo no para imponerse por la fuerza, sino para ofrecerse en sacrificio. La verdad no era solo un concepto que entender, sino una persona a quien amar. El ermitaño le entregó un icono de la Madre de Dios sosteniendo al niño Jesús. Le pidió que orara ante esa imagen, que abriera su corazón a la posibilidad de un encuentro real. Aquella noche, Catalina no pudo dormir. Sostenía el icono entre sus manos, mirando esos ojos pintados que parecían mirarla de vuelta. Cerró los ojos y pronunció su primera oración cristiana. Le pidió a Cristo que se manifestara si era real, que le mostrara la verdad que tanto había buscado. Y Cristo respondió. No fue una visión tenue ni ambigua. Catalina vio al Señor en todo su esplendor, rodeado de luz y gloria. Pero lo que más la impactó no fue la majestad divina, sino la ternura de su mirada. Cristo la miraba con un amor que hacía palidecer todo lo que había conocido. Le hablaba sin palabras, tocaba su corazón sin tocar su cuerpo. Cuando despertó al amanecer, Catalina sabía que su vida había cambiado para siempre. No era la misma mujer que se había acostado la noche anterior. Algo había muerto en ella y algo nuevo había nacido. Los días siguientes fueron un torbellino de transformación interior. Catalina regresó al ermitaño, quien la instruyó en la fe y la preparó para el bautismo. En una pequeña capilla escondida en las colinas, rodeada solo por el anciano y la presencia de Dios, Catalina descendió a las aguas bautismales. Al emerger, sintió como si siglos de oscuridad se hubieran lavado de su alma. Era una nueva criatura. El conocimiento que había acumulado durante años no desapareció, pero ahora tenía un centro, un propósito, una luz que lo iluminaba todo. En los días que siguieron a su bautismo, Catalina experimentó otra visión que marcaría el resto de su vida. Cristo se le apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba su Madre Santísima, quien tomó la mano de Catalina y la colocó en la mano de su hijo. Era una boda mística, sin ceremonia externa, sin testigos humanos. Catalina se desposaba con Cristo en lo más profundo de su ser. Le consagró su virginidad, su inteligencia, su vida entera. A partir de ese momento, no tendría otro esposo que él. No amaría a ningún hombre mortal porque su corazón pertenecía al inmortal. Esta decisión chocó violentamente con las expectativas de su familia. Una joven noble de su posición debía casarse, formar alianzas políticas, dar herederos. Pero Catalina se mantuvo firme. Explicó a su familia que había encontrado un esposo superior a todos los príncipes de la tierra. Su determinación era tal que, aunque no lo comprendían, tuvieron que aceptar su decisión. La transformación de Catalina no se limitó a lo interior. Comenzó a estudiar las escrituras con la misma pasión que había dedicado a la filosofía pagana. Descubrió en los textos sagrados una profundidad que ningún filósofo griego había alcanzado. Los evangelios, los salmos, las cartas de Pablo, todo le hablaba con una claridad cegadora. Pronto, Catalina no solo era cristiana, era una apologeta. Cuando sus antiguos maestros le preguntaban por qué había abandonado los estudios tradicionales, ella les respondía con argumentos tan sólidos que muchos quedaban sin palabras. Demostraba cómo Cristo era el cumplimiento de todo lo que los filósofos habían buscado sin encontrar. Era el logos de Heráclito hecho carne, la idea suprema de Platón encarnada, la causa primera de Aristóteles que descendió entre nosotros. Sus palabras comenzaron a crear ondas en la comunidad intelectual de Alejandría. Algunos la consideraban una loca, otros la admiraban en secreto, pero todos sabían que algo extraordinario había sucedido con la brillante princesa. El año 305 trajo vientos oscuros al Imperio Romano. Diocleciano y sus coemperadores habían desatado la persecución más feroz contra los cristianos en la historia de Roma. La Gran Persecución, como sería conocida, buscaba erradicar completamente la fe de Cristo del mundo conocido. En Alejandría, el César Maximino Daya implementó el edicto imperial con particular crueldad.
Los soldados peinaban las calles buscando cristianos. Los templos paganos se llenaban de ciudadanos obligados a ofrecer sacrificios so pena de muerte. El incienso quemado ante los ídolos ocultaba el olor de la sangre derramada. Catalina observaba el terror desde la relativa seguridad de su posición privilegiada. Veía cómo arrastraban a hombres y mujeres al martirio. Escuchaba los gritos de los torturados. Contemplaba las piras donde quemaban los cuerpos de quienes se negaban a apostatar. Su corazón se partía. Estos eran sus hermanos en Cristo. Estas eran las personas que habían encontrado la misma verdad que ella y estaban muriendo por no traicionarla. Durante días, Catalina luchó en oración. Sabía que su silencio era seguro, pero también sabía que era cobardía. Cristo no la había llamado para esconderse en la comodidad de su palacio mientras sus hermanos eran devorados por las bestias. La había llamado para dar testimonio. La decisión cristalizó en su corazón como hielo puro. Confrontaría al emperador. Era una locura. Una mujer, por más noble que fuera, no podía simplemente presentarse ante el César y cuestionar sus decretos. Pero Catalina no actuaba con lógica humana. Actuaba con la audacia que solo da la fe. Se vistió con sus mejores ropas, no por vanidad, sino por dignidad. Si iba a hablar en nombre de Cristo, lo haría como la princesa que era, con toda la autoridad de su posición. Cruzó las calles de Alejandría hacia el palacio imperial con paso firme. Los guardias intentaron detenerla. Ella invocó su derecho como noble a una audiencia con el emperador. La noticia llegó a Maximino, quien, intrigado por la audacia de la joven, ordenó que la dejaran pasar. Catalina entró en la sala del trono imperial con la cabeza en alto. Maximino la observó con una mezcla de curiosidad y desdén. Era una muchacha hermosa, de eso no había duda, pero su petición era absurda. Ella habló sin titubear, cuestionó la lógica de perseguir a los cristianos, expuso las contradicciones de adorar a dioses que, según sus propias leyendas, cometían adulterios, asesinatos y traiciones. Defendió la fe en un solo Dios verdadero con argumentos que hacían palidecer las objeciones paganas. Maximino se sintió insultado, pero también fascinado. Esta mujer no hablaba como los cristianos comunes que simplemente afirmaban su fe y esperaban el martirio. Ella argumentaba, razonaba, construía silogismos perfectos. Era una adversaria intelectual formidable. El emperador tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Convocó a los 50 filósofos más brillantes de su corte y de toda Alejandría. Retóricos, sofistas, maestros de lógica, expertos en todas las escuelas filosóficas. Les ordenó que refutaran los argumentos de Catalina y la humillaran públicamente. Los sabios aceptaron el desafío con confianza, algunos incluso con desdén. ¿Qué podía saber una muchacha, por noble que fuera, comparada con décadas de estudio y experiencia? El debate se llevó a cabo en el gran salón del palacio. La corte entera se reunió para presenciar el espectáculo. Maximino esperaba ver a Catalina aplastada por la lógica superior de sus filósofos. En cambio, fue testigo de algo que nunca olvidaría. Uno por uno, los sabios presentaron sus argumentos, citaron a Homero y Hesíodo, invocaron a Platón y Aristóteles, utilizaron los argumentos más refinados de la filosofía griega. Catalina los escuchó a todos con paciencia y respeto. Luego habló. Sus palabras fluían como un río poderoso. Desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Mostró las contradicciones internas del paganismo. Demostró cómo la filosofía griega, en su búsqueda de la verdad, apuntaba sin saberlo hacia Cristo. Citó a los propios filósofos paganos para probar que ellos mismos habían intuido un Dios único, personal y bueno. Pero Catalina no se limitó a la filosofía. Habló de las profecías cumplidas. Narró los milagros de Cristo con la convicción de quien conoce personalmente al taumaturgo. Describió la resurrección con tal poder que las palabras parecían hacer presente el acontecimiento en la sala. Los filósofos, uno tras otro, guardaron silencio. No tenían respuesta. La lógica de Catalina era impecable, sus argumentos irrefutables. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros la contemplaban con algo parecido al asombro. Y entonces sucedió lo impensable. Uno de los filósofos, el más anciano y respetado, se puso de pie.
con voz temblorosa, declaró ante toda la corte que Catalina tenía razón, que sus argumentos habían abierto sus ojos a la verdad, que, a partir de ese momento, él también era cristiano. Otro filósofo se unió a la declaración, y otro más. Como un efecto dominó, varios de los sabios más brillantes del imperio confesaron su conversión al cristianismo, allí mismo, ante el emperador. El rostro de Maximino se tornó púrpura de furia. La ira del emperador no conoció límites. Los filósofos que se habían convertido fueron arrestados inmediatamente. Maximino ordenó su ejecución sin juicio, sin apelación. Aquellos que habían sido llamados para defender el paganismo morirían por haber abrazado a Cristo. Los sabios enfrentaron su muerte con serenidad. Catalina había encendido en ellos una llama que ni siquiera el terror podía apagar. Mientras eran llevados a la hoguera, algunos cantaban himnos, otros oraban en silencio. Todos partieron de este mundo con la paz de quienes han encontrado la verdad. Para Catalina, la orden fue diferente. Maximino no podía simplemente ejecutarla como a los demás. Era una noble, y su muerte requería procedimientos más elaborados. Además, algo en el emperador se resistía a destruir a esta mujer extraordinaria. Quizás era admiración, quizás era orgullo herido que buscaba venganza más refinada. Los guardias la arrestaron y la llevaron a las mazmorras imperiales. Las puertas de hierro se cerraron tras ella, con un sonido que resonó como el trueno. La luz del sol desapareció, reemplazada por la oscuridad húmeda de la prisión. Catalina cayó de rodillas sobre el piso de piedra. No lloraba por miedo, sino por amor. Lloraba por los filósofos que habían muerto por su testimonio. Lloraba por Cristo, que había sufrido aún más por todos ellos. Lloraba pidiendo fuerzas para lo que vendría. La noticia del debate se extendió por Alejandría como fuego en paja seca. En los mercados, en las tabernas, en las casas, la gente hablaba de la princesa que había vencido a 50 filósofos. Algunos cristianos en la clandestinidad sintieron renovadas sus fuerzas. Si Catalina podía ser tan valiente, ellos también podían resistir. Pero Maximino aún no había terminado con ella. La prisión era solo el comienzo. Tenía planes para quebrar su voluntad, para hacerla pagar por la humillación que le había causado. Las mazmorras imperiales eran un lugar diseñado para quebrar el espíritu humano. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. La humedad calaba hasta los huesos. Los gritos de otros prisioneros resonaban por los corredores como lamentos de almas perdidas. Catalina fue encerrada en una celda pequeña, sin ventanas. El único mobiliario era paja podrida en un rincón. Maximino ordenó que no se le diera alimento ni agua durante 12 días. Era una sentencia de muerte lenta, diseñada para quebrar su voluntad antes de que el hambre la matara. Los primeros días fueron los más difíciles. El estómago de Catalina se retorcía de hambre. La sed le agrietaba los labios. El frío de las noches la hacía temblar sin control. Pero cada vez que la debilidad amenazaba con vencerla, se aferraba a la oración. Oraba el Padre Nuestro que había aprendido, recitaba los salmos que había memorizado, cantaba himnos en voz baja, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Y en esos momentos de comunión con Dios, algo extraordinario sucedía. La celda se llenaba de luz. No era la luz de antorchas ni del sol, sino algo más puro, más radiante. Catalina veía ángeles que descendían del cielo y entraban en su prisión. Los mensajeros celestiales traían pan y agua del paraíso. La alimentaban con alimento que no era de este mundo, que no solo llenaba su estómago, sino que renovaba su espíritu. Los ángeles también curaban sus heridas, aplicaban bálsamo a sus muñecas desolladas por las cadenas. Le hablaban de Cristo, le recordaban que no estaba sola, que toda la corte celestial observaba su testimonio con alegría. Cuando los guardias venían a verificar si seguía viva, encontraban a Catalina radiante de salud. Su piel brillaba, sus ojos resplandecían. Lejos de estar al borde de la muerte, parecía más viva que nunca. Los rumores comenzaron a circular entre los soldados. Había algo sobrenatural en esa prisionera. La fama de Catalina llegó incluso a los aposentos imperiales. La emperatriz Valeria Maximila había escuchado las historias sobre el debate.
sobre los milagros en la prisión. La curiosidad la consumía. Una noche, cuando el emperador estaba ausente, decidió visitar a la prisionera. Acompañada por Porfirio, el comandante de la Guardia Imperial, la emperatriz descendió a las mazmorras. Los guardias abrieron la celda de Catalina con reverencia temerosa. Lo que Valeria vio la dejó sin palabras. Catalina estaba de rodillas en oración, rodeada de una luz suave que no tenía fuente visible. Su rostro mostraba una paz que la emperatriz nunca había visto, ni siquiera en los templos más sagrados del paganismo. Las dos mujeres hablaron durante horas. Valeria preguntó sobre la fe cristiana, sobre Cristo, sobre el amor que Catalina proclamaba con tanta convicción. Catalina le habló con dulzura, sin condenar, solo compartiendo la verdad que había transformado su vida. La emperatriz lloró. Llevaba años viviendo en un palacio dorado que era en realidad una prisión, casada con un hombre cruel, rodeada de lujo pero vacía de significado. Las palabras de Catalina tocaron algo profundo en su corazón. Antes del amanecer, Valeria Maximila se arrodilló ante Catalina y le pidió que orara por ella. Quería lo que Catalina tenía. Quería conocer a ese Cristo que daba tal paz en medio del sufrimiento. Porfirio, el comandante, observaba la escena con creciente asombro. Era un soldado curtido, un hombre de guerra que había visto morir a miles, pero nunca había presenciado tal transformación. La emperatriz, la mujer más poderosa de Egipto después del César, lloraba como una niña y pedía el bautismo. Y él también sintió algo quebrarse en su interior. Las dudas que había llevado durante años, las preguntas sobre el sentido de tanta violencia, de tanto derramamiento de sangre. Todo encontraba respuesta en las palabras de esa joven prisionera. Aquella noche, en el secreto de la mazmorra, Catalina instruyó a la emperatriz y al comandante en la fe. No pudo bautizarlos formalmente, pero les enseñó a orar, a confiar en Cristo, a preparar sus corazones para la gracia. La noticia se extendió entre la Guardia Imperial. 200 soldados, impresionados por la valentía de su comandante y el testimonio de Catalina, también se acercaron en secreto a ella. La prisión se convirtió en lo que Maximino más temía, un centro de catequesis. Cuando Maximino regresó y descubrió que su esposa había visitado a la prisionera, sintió una mezcla de furia y pánico. No podía permitir que Catalina siguiera ejerciendo tal influencia, pero tampoco podía simplemente ejecutarla sin intentar quebrar su voluntad. El emperador bajó personalmente a las mazmorras, entró en la celda de Catalina con una propuesta que consideraba irrechazable. Le ofreció riquezas más allá de la imaginación. Prometió erigir estatuas en su honor. Le ofreció posición, poder, influencia y luego jugó su carta más fuerte. Le propuso matrimonio. Maximino, en su arrogancia, creía que ninguna mujer podría rechazar ser emperatriz de Roma. Catalina sería su esposa, compartiría su trono. Solo tenía que renunciar a esa superstición cristiana y ofrecer un sacrificio simbólico a los dioses. Catalina lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Le explicó que ya estaba desposada con un rey eterno. Cristo era su esposo y ningún mortal, por poderoso que fuera, podía ocupar ese lugar. Las riquezas del mundo eran basura comparadas con la perla de gran precio que había encontrado. El emperador sintió como si lo hubieran abofeteado públicamente. Su ego, ya herido por la derrota intelectual ante los filósofos, ahora era machacado por el rechazo romántico de una prisionera. La humillación era insoportable. Maximino salió de la celda temblando de ira. Convocó a sus consejeros y ordenó que prepararan el castigo más terrible que pudieran imaginar. Catalina pagaría por su insolencia de una manera que aterrorizaría a cualquier cristiano que pensara en desafiar al imperio. Los herreros imperiales trabajaron día y noche. El dispositivo que construyeron era una obra maestra de crueldad. 4 ruedas gigantes montadas en un marco de hierro. Cada rueda estaba tachonada con cuchillas afiladas, ganchos de metal, púas diseñadas para desgarrar carne. El mecanismo estaba configurado para que las ruedas giraran en direcciones opuestas. El cuerpo atado en el centro sería literalmente despedazado, arrancado miembro a miembro. La muerte no sería rápida. El torturado permanecería consciente durante horas
de agonía indescriptible. La noticia del castigo de Catalina se proclamó por toda Alejandría. Maximino quería que fuera un espectáculo público. Quería que cada cristiano viera lo que sucedía a quienes desafiaban a Roma. Quería quebrar la moral de los creyentes con el espectáculo del horror. El día señalado, la plaza pública se llenó de multitudes. Algunos venían por morbo, otros por solidaridad silenciosa. Muchos cristianos se mezclaron entre la multitud, llorando en secreto por la hermana que estaban a punto de perder. Catalina fue traída desde la prisión. Los soldados la escoltaban con una extraña mezcla de respeto y temor. Habían pasado días custodiándola y muchos se habían convertido en secreto. Ahora debían entregarla a la muerte más horrible. La joven caminaba con la cabeza alta. Su rostro mostraba paz absoluta. Mientras avanzaba hacia el instrumento de tortura, sus labios se movían en oración constante. No temblaba, no suplicaba, solo oraba. Los verdugos la ataron al marco del dispositivo. Las cuerdas mordieron su piel. El hierro frío la rodeó. Catalina cerró los ojos y elevó su última oración antes del tormento. Le pidió a Cristo que, si era su voluntad, la librara de ese suplicio, pero añadió las palabras que su maestro había pronunciado en Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Maximino observaba desde su estrado con una sonrisa cruel. Dio la orden. Los verdugos activaron el mecanismo, las ruedas comenzaron a girar, y entonces el cielo pareció estallar. Un trueno sacudió la plaza sin que hubiera nubes en el firmamento. Un destello de luz más brillante que el sol cegó momentáneamente a la multitud, y las ruedas del instrumento de tortura explotaron. Los fragmentos de hierro y madera volaron en todas direcciones. Algunos de los espectadores paganos que estaban cerca fueron heridos por los escombros. Las cuchillas que debían haber despedazado a Catalina nunca la tocaron. El dispositivo se había destruido antes de poder cumplir su terrible propósito. Catalina permaneció ilesa en medio de los restos del mecanismo. Las cuerdas se habían roto, pero ella no había caído. Estaba de pie, radiante, sus ojos elevados al cielo en acción de gracias. La multitud estalló en gritos. Algunos caían de rodillas, convencidos de haber presenciado un milagro. Otros huían despavoridos, aterrorizados por la manifestación del poder divino. Los guardias se miraban entre sí sin saber qué hacer. Maximino se puso de pie en su estrado. Su rostro había pasado del triunfo anticipado al horror absoluto, luego a la furia más negra. Gritó órdenes incoherentes. Exigió que trajeran espadas. Si la rueda no podía matarla, lo haría la hoja de acero. Los soldados desenvainaron sus espadas con manos temblorosas. Uno de ellos fue designado como verdugo. Se acercó a Catalina con pasos vacilantes. Ella lo miró con compasión, sin reproche. Le dirigió sus últimas palabras a la multitud. Les pidió que no temieran seguir a Cristo. Les aseguró que ella iba a reunirse con su esposo celestial. Le prometió que intercedería por todos ellos desde el paraíso. Luego se arrodilló y inclinó la cabeza, ofreciendo su cuello a la espada. El verdugo cerró los ojos. No quería ver el rostro de la mujer a quien debía matar. Levantó la espada con manos temblorosas. La hoja cayó. En ese instante, según testigos presentes, sucedió algo que desafía la explicación natural. De la herida de Catalina no brotó sangre roja, sino un líquido blanco como la leche. El símbolo de su pureza virginal se manifestaba incluso en su muerte. El cuerpo de la mártir cayó suavemente al suelo. Su rostro mantenía una expresión de paz, casi de alegría. Los ángeles, invisibles para la mayoría pero percibidos por algunos corazones sensibles, descendieron a reclamar su alma. Catalina de Alejandría había completado su carrera, había peleado la buena batalla, había guardado la fe y ahora recibía la corona de justicia que el Señor, juez justo, le había preparado. Pero el martirio de Catalina no fue el último derramamiento de sangre de ese día terrible. Maximino, enloquecido por la furia y la humillación, desató su venganza sobre todos los que habían mostrado simpatía por la mártir. La emperatriz Valeria Maximila fue arrestada. Su esposo, el hombre con quien había compartido el trono, ordenó su ejecución sin el menor rastro de piedad.
Valeria enfrentó la muerte con la misma serenidad que había aprendido de Catalina. Murió confesando el nombre de Cristo, una emperatriz que prefirió el reino eterno sobre el temporal. Porfirio, el valiente comandante de la guardia, también fue ejecutado. Con él murieron los 200 soldados que se habían convertido. La plaza de Alejandría se tiñó con la sangre de mártires, cada uno siguiendo los pasos de la princesa que los había guiado a la verdad. Tío, en de fondo complicado, te pesaron con venganza a necesitará. También fue grabaje a ceruela rayo que yobo. Ahora quiere crear hoy. No sabré que se mantarti merinda tomario. Si quindi era platido. En ese maja esa no sería obvio que quiero. La plaza de la Ferralla rejaba y vara. Va a discutir que la puedo hacer. Los puntos se intensificó en los días siguientes. Maximino estaba decidido a erradicar hasta el último vestigio de la influencia de Catalina, pero sus esfuerzos fueron en vano. La semilla plantada por aquella joven había echado raíces demasiado profundas. Los cristianos de Alejandría comenzaron a venerar la memoria de Catalina inmediatamente. Contaban su historia en secreto, en las catacumbas donde se reunían. Su ejemplo daba fuerza a los que dudaban, coraje a los que temían. La tradición cristiana cuenta que el cuerpo de Catalina no permaneció en Alejandría. Cristianos fieles lo rescataron en secreto para evitar su profanación, lo envolvieron en sudarios perfumados y lo prepararon para el entierro. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Los ángeles, que habían servido a Catalina en vida, regresaron para honrarla en muerte. Tomaron su cuerpo y lo transportaron por los aires, volando sobre el desierto del Sinaí hasta el monte sagrado donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Allí, en las alturas del Sinaí, depositaron su cuerpo en una cueva. Durante siglos, ese lugar permaneció escondido, conocido solo por Dios y sus ángeles. Pero el Señor reveló la ubicación a monjes cristianos que habitaban la región. Los monjes construyeron un monasterio en ese lugar sagrado. El monasterio de Santa Catalina se convirtió en uno de los centros de espiritualidad cristiana más importantes del mundo. Peregrinos de todas las naciones viajaban meses a través de desiertos y montañas para venerar las reliquias de la mártir. Y el Señor obró muchos milagros a través de esas reliquias. Enfermos sanaban, ciegos recuperaban la vista, pero más que las curaciones físicas, era la transformación espiritual lo que más impactaba a los peregrinos. En presencia de los restos de Catalina, sentían un llamado a la santidad, un deseo de consagrar sus vidas completamente a Cristo. La veneración de Santa Catalina se extendió desde Oriente a Occidente. En la Edad Media, se convirtió en una de las santas más populares de toda la cristiandad. Su imagen aparecía en catedrales y capillas, en manuscritos iluminados y vitrales. Los artistas la representaban con sus atributos característicos: la rueda quebrada, símbolo de su martirio; la espada, instrumento de su muerte; la palma del mártir y a menudo una corona, recordando su realeza terrena y celestial. Pero lo más importante era cómo la pintaban con un libro o una pluma, reconociendo su excelsitud intelectual. Catalina no era solo una mártir de la fe, era patrona de los que buscan la verdad con la mente iluminada por la gracia. Las universidades medievales la adoptaron como su patrona especial. Los estudiantes de teología, filosofía y artes liberales invocaban su intercesión antes de los exámenes. Los debates escolásticos comenzaban con oraciones a Santa Catalina pidiendo que les concediera la misma claridad de pensamiento que ella había manifestado ante los 50 filósofos. Los místicos medievales experimentaron visiones de ella con frecuencia. Santa Catalina de Siena, cuyo nombre fue elegido en honor a la mártir alejandrina, recibió visiones de la boda mística similar a la que experimentó su patrona. La devoción a los desposorios místicos con Cristo se extendió entre las órdenes religiosas, inspirada en gran medida por el ejemplo de Catalina de Alejandría. Pero quizás el testimonio más impactante de su influencia fue el de Juana de Arco. La joven campesina francesa que lideraría ejércitos declaró que entre las voces celestiales que escuchaba estaba la de Santa Catalina. Junto con Santa Margarita y el arcángel Miguel, Catalina guiaba a Juana en su misión de salvar Francia.
Cuando Juana fue juzgada por herejía y finalmente quemada en la hoguera, murió como mártir igual que su patrona celestial. Los oradores cristianos la invocaban antes de predicar o enseñar. Los apologetas que debatían con herejes o infieles pedían su intercesión para que sus argumentos fueran convincentes. Santa Catalina se convirtió en el modelo de cómo la inteligencia y la fe no solo pueden coexistir, sino fortalecerse mutuamente. La historia de Santa Catalina trasciende los detalles históricos para convertirse en un símbolo poderoso que habla a cada generación. La rueda quebrada representa cómo el poder de Dios destruye los instrumentos de opresión. Ninguna maquinaria humana, por ingeniosa o cruel que sea, puede prevalecer contra la voluntad divina. La espada que finalmente la ejecutó simboliza la paradoja del martirio cristiano. La aparente derrota es en realidad victoria. Catalina murió físicamente, pero su espíritu no pudo ser quebrado. Su testimonio se multiplicó infinitamente más poderoso en muerte que en vida. La sabiduría unida a la fe es quizás el mensaje más relevante de su vida. En una época donde algunos pensaban que la razón y la religión eran enemigas, Catalina demostró que la verdadera filosofía conduce a Cristo. No hay conflicto entre buscar la verdad intelectualmente y adorar la verdad encarnada. Su virginidad consagrada no era represión sino libertad radical. Catalina rechazó el matrimonio con el emperador no porque despreciara el amor humano, sino porque había encontrado un amor infinitamente mayor. Su corazón no estaba vacío sino lleno, no empobrecido sino enriquecido más allá de toda medida. El debate con los filósofos enseña que la palabra puede ser más poderosa que la espada. Catalina no usó violencia física, solo la fuerza de sus argumentos y el testimonio de su vida. Y esa palabra, pronunciada con convicción y amor, transformó corazones que las armas nunca podrían haber tocado. Su influencia sobre la emperatriz y los soldados muestra que ninguna posición social está más allá del alcance del Evangelio. Desde las mazmorras más oscuras, una prisionera sin poder terrenal evangelizó a la mujer más poderosa de Egipto. La gracia de Dios no respeta las jerarquías humanas. Santa Catalina de Alejandría dejó un legado que la Iglesia necesita recordar constantemente. Su mensaje es que la fe cristiana no teme a la razón. Al contrario, la abraza, la perfecciona, la eleva a alturas que la filosofía pagana nunca pudo alcanzar. Los 50 filósofos que debían refutarla terminaron convirtiéndose porque encontraron en Cristo la respuesta a las preguntas que habían atormentado a siglos de pensadores. El Logos eterno hecho carne es la solución al problema de la filosofía. ¿Cómo puede lo infinito tocar lo finito? ¿Cómo puede la verdad absoluta comunicarse a mentes limitadas? Catalina enseña a la Iglesia que no debemos huir de los desafíos intelectuales. Los cristianos están llamados a entrar en el areópago del pensamiento contemporáneo, con la misma valentía con que ella entró en el palacio de Maximino. Armados no con arrogancia, sino con amor, no con trucos retóricos, sino con verdad genuina. Su testimonio integral involucró cuerpo, mente y espíritu. No separó su devoción mística de su rigor intelectual. No divorció su pureza virginal de su compromiso público. Era una persona completa, integrada, cuya vida entera proclamaba a Cristo. El mundo actual necesita a Santa Catalina más que nunca. Vivimos en una época donde se intenta construir un falso conflicto entre fe y razón, donde algunos presentan el cristianismo como enemigo del pensamiento crítico. Catalina responde a esa mentira con su vida. Ella era la mujer más brillante de su tiempo, versada en todas las ciencias y artes de su época. Y fue precisamente esa inteligencia, esa búsqueda apasionada de la verdad, lo que la condujo a Cristo. La razón iluminada por la gracia no encuentra contradicción en la fe, sino plenitud. Los nuevos areópagos del pensamiento contemporáneo esperan cristianos preparados. Las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de debate necesitan testigos como Catalina, personas que puedan articular la fe con claridad, defender la verdad con argumentos sólidos y hacerlo todo con amor. La valentía intelectual es una forma de martirio que pocos están dispuestos a asumir. Es más fácil esconderse en la seguridad de comunidades cerradas que salir a debatir en el mercado público de ideas. Pero Catalina
no eligió la comodidad. Eligió la confrontación amorosa, el diálogo valiente, la proclamación sin miedo. Su ejemplo llama especialmente a los jóvenes cristianos que están en universidades, que estudian filosofía, ciencias, artes. No tienen que abandonar su intelecto para seguir a Cristo. Al contrario, deben cultivarlo, afilarlo, usarlo como instrumento para la gloria de Dios. Santa Catalina de Alejandría demostró que la verdad no teme al escrutinio, que la fe auténtica fortalece la razón y que el testimonio más poderoso nace cuando la mente brillante se une al corazón enamorado de Cristo. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete para conocer más vidas de santos que transformaron el mundo. Activa la campanita para no perderte ningún testimonio.